Te han dicho que la iglesia nació en silencio. Te han mentido. Nació en una habitación cerrada con llave, en un estallido de fuego sobrenatural y con el rugido de un viento huracanado que venía del trono de Dios. Hermanos, hoy vamos a hacer algo más que leer la Biblia. Vamos a rasgar el velo del tiempo. Vamos a volver al momento más aterrador y más glorioso después de la resurrección. Vamos a entrar en la habitación donde todo comenzó, el cenáculo. Hoy vamos a explorar el nacimiento de nuestra madre, la iglesia. Un nacimiento que no fue fácil. Fue un nacimiento en medio del miedo, de la confusión, de la duda y del trauma. Y vamos a descubrir cómo un grupo de hombres rotos y aterrorizados, escondidos por miedo a ser asesinados, fueron transformados por un fuego celestial en los leones de Dios, los hombres que le dieron la vuelta al mundo. Esta es la historia de Pentecostés como nunca te la han contado. No es un cuento piadoso con palomas dóciles. Es una historia de guerra espiritual. Es la historia del fuego, de la unidad y de la misión. Y es una historia que si la entiendes te hará darte cuenta de que el mismo fuego que cayó sobre ellos está esperando ahora mismo caer sobre ti. Prepárate, porque las puertas están a punto de abrirse de golpe. Imaginen el aire. El aire en el cenáculo era espeso, caliente y olía a miedo. Un miedo rancio, a sudor de 120 personas hacinadas en un aposento alto en Jerusalén. Habían pasado 10 días desde que lo vieron por última vez. 10 días desde que Jesús, su Maestro, su Señor resucitado, había sido arrebatado de sus vistas por una nube en el Monte de los Olivos. 10 días. Una eternidad. El gozo de la resurrección, esa alegría maníaca que los había sostenido durante 40 días, se estaba desvaneciendo. Ahora, la realidad fría y dura de su situación comenzaba a sentarse. Las puertas de la habitación estaban trancadas, no una vez, sino dos, con una pesada barra de madera que habían subido con esfuerzo, porque afuera en las calles de Jerusalén, el mismo poder que había crucificado a su Señor seguía intacto. Caifás seguía en su palacio. Pilato seguía en su fortaleza, y ellos, los seguidores del impostor ejecutado, eran ahora los hombres más buscados de Judea. En un rincón, Tomás, el hombre que necesitaba ver para creer, apretaba sus manos, sus nudillos blancos. Su mente lógica luchaba. Había tocado las heridas, sabía que era real, pero ahora, ¿qué? ¿Qué se suponía que debían hacer? En otro rincón, Mateo, el ex recaudador de impuestos, el hombre de los números, probablemente contaba en voz baja las raciones de pan y aceitunas, calculando cuánto tiempo más podrían sobrevivir escondidos antes de morir de hambre o ser descubiertos. Y luego estaba Simón Pedro. No era el pescador rudo, era una sombra, un hombre perseguido por el sonido de un gallo. Caminaba de un lado a otro de la habitación, su corazón una herida abierta. Jesús lo había perdonado, sí. En la orilla del lago, esa mañana brumosa, lo había restaurado. 3 veces, ¿me amas? 3 veces apacienta mis ovejas. Pero ahora en esta habitación sofocante, la orden de Cristo se sentía como una burla cruel. ¿Apacentar a quién? ¿Liderar a dónde? Era un cobarde. Un hombre cuya valentía se había disuelto ante la pregunta de una simple sirvienta. Se sentía como un fraude. Había sido llamado roca, Kefa, pero se sentía como arena, listo para desmoronarse al primer soplo de viento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Jesús, esa mirada de amor herido en el patio del sumo sacerdote, y el llanto amargo volvía a subirle por la garganta. Y en el centro de esta tormenta de miedo, duda y culpa, había un ojo de huracán, un punto de calma absoluta. María, la madre, la mujer a la que Juan, el discípulo amado, había acogido en su casa al pie de la cruz. Ella no estaba asustada, no estaba confundida, estaba en oración. Era el ancla de la iglesia naciente. Su presencia silenciosa era el único pegamento que mantenía unidos a estos hombres rotos. Mientras ellos veían una puerta cerrada, ella veía un vientre. Ella sabía lo que era esperar al Espíritu Santo. Ella sabía lo que era que el poder del Altísimo te cubriera con su sombra. Ella era la maestra de la espera, y cuando el miedo en la habitación se volvía demasiado denso, ella simplemente levantaba la vista y su paz, una paz que no era de este mundo, los calmaba. Él lo prometió, susurró, su voz apenas audible. Prometió que no nos dejaría huérfanos. Prometió enviar al Paráclito. Esperen. Así que esperaron. Y rezaron. Rezaron con una unanimidad nacida de la desesperación. Eran las 9 de la mañana, la hora tercia, la hora en que a pocos kilómetros de distancia, en el templo, los sacerdotes estaban ofreciendo el sacrificio de la mañana.
Era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta que celebraba el día en que Dios le había dado la ley a Moisés en el monte Sinaí, en medio de fuego y truenos. Y entonces sucedió. No fue un susurro, no fue una brisa suave, fue un sonido que comenzó como un gemido lejano y creció hasta convertirse en el rugido de un tren de carga. Un sonido que no venía de afuera, venía de adentro de la habitación, venía del cielo. El suelo de piedra tembló bajo sus rodillas. Las paredes vibraron. La barra de madera de la puerta traqueteó en sus soportes. ¡Un terremoto! Gritó Bartolomé, cubriéndose la cabeza. ¡Son los romanos! Gritó Tomás, su rostro pálido. ¡Están derribando la puerta! Pedro se puso de pie de un salto, su mano yendo instintivamente a una espada que ya no estaba allí. El miedo, su viejo enemigo, le heló la sangre. Estaban acabados. ¡No! Gritó María Magdalena, su rostro levantado, sus ojos desorbitados por el asombro. ¡Miren! Y todos levantaron la vista. El techo sobre ellos había desaparecido, reemplazado por un vórtice arremolinado de poder puro, y de él descendió el fuego. No era el fuego amarillo y naranja de una hoguera, era un fuego blanco y azul, una luz líquida, viva, inteligente, y se dividió. Se partió en 120 llamas individuales, en lenguas de fuego que parecían relámpagos controlados. Danzaron en el aire oscuro y rugiente por un segundo, y luego se posaron. Una llama sobre la cabeza de María, una llama sobre la cabeza de Juan, una llama sobre la cabeza de Tomás, y una llama sobre la cabeza de Pedro. Pedro sintió que la lengua de fuego tocaba su frente. No quemaba, helaba, y luego ardía. Fue una agonía de un segundo, un fuego que no quemó su piel sino su alma. Sintió que ese fuego blanco consumía instantáneamente la paja de su cobardía, la madera podrida de su negación, el heno seco de su orgullo. Quemó su culpa, quemó su miedo, y en el vacío que dejó, sintió un poder que lo inundaba, una audacia tan inmensa, una certeza tan absoluta que era casi violenta. El miedo no se fue, fue aniquilado. El hombre que era Simón, el pescador miedoso, murió, y el hombre que era Pedro, la roca, nació de nuevo en el fuego. Abrió la boca para gritar de dolor o de éxtasis, no lo sabía. Y lo que salió no fueron palabras en arameo, eran palabras extrañas, fluidas, guturales, un lenguaje que nunca había oído pero que entendía perfectamente. El idioma de los partos, de los medos, de los elamitas. Miró a Juan. Juan estaba de pie, con lágrimas corriendo por su rostro, pero ya no era el discípulo callado. Estaba predicando en voz alta, en el latín de los romanos. María Magdalena reía, una risa de pura alegría, hablando en el griego de los filósofos. Estaban borrachos, borrachos de un vino que no era de esta tierra, borrachos del Espíritu Santo. La confusión de Babel, donde la humanidad fue dividida por el orgullo, acababa de ser sanada y revertida por la humildad de Dios. La unidad había llegado, el rugido del viento se detuvo, pero el ruido de lo que había sucedido se derramó por las ventanas abiertas. Abajo, en la calle, la multitud que había venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés se había reunido. Estaban confundidos. Hoy gritaba un hombre de Mesopotamia: ¿qué es este ruido? ¿No son todos estos galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas nativas? Y como siempre, los cínicos, los orgullosos, los que no podían aceptar un milagro se burlaron. Están llenos de mosto, gritó un hombre. Están borrachos a las 9 de la mañana. Esa burla, esa acusación, fue la chispa final. Pedro, el hombre que había huido de una sirvienta, el hombre que se había calentado las manos en el fuego de sus enemigos, ahora lleno de un fuego diferente, caminó hacia la puerta trancada. Sus manos, callosas por las redes, ya no temblaban. Quitó la barra de madera. Abrió la puerta de golpe, la luz del sol de Jerusalén lo cegó por un momento. Salió al balcón, al aire libre, por primera vez en 10 días, y enfrentó a la misma multitud, al mismo pueblo que hacía 50 días había gritado «Crucifícalo». Juan lo siguió, maravillado. El hombre que estaba allí no era Simón, era Kefa, era la roca, era el Papa. Pedro levantó las manos, y su voz, la voz de un pescador de voz áspera, ahora tenía el poder de la trompeta de un ángel. Una voz que no le pertenecía, una voz llena de la autoridad del Espíritu Santo. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercia del día. Y comenzó a predicar. Las palabras no eran suyas, eran las de David, las del profeta Joel, las del Espíritu Santo fluyendo a través de él. Conectó la profecía con la realidad.
desenrolló la historia de la salvación delante de ellos. Y entonces llegó la confrontación, el momento de la misión, la espada de dos filos de la verdad. Varones israelitas, oíd estas palabras. A Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Silencio. La multitud se quedó sin aliento, y él no había terminado, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habló de la tumba vacía, habló de la ascensión, y entonces blandió la espada para el golpe final, el golpe que cambiaría el mundo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, a quien vosotros crucificasteis. La acusación fue directa, personal, ineludible. El fuego que había descendido sobre los apóstoles ahora saltaba a la multitud como una chispa de convicción dolorosa. La Escritura dice que se compungieron de corazón. Fue un dolor bueno, el dolor del arrepentimiento. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. Varones hermanos, gritaron, sus voces llenas de angustia. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, el hombre que había negado, ahora se convirtió en la puerta del perdón. El hombre que había recibido las llaves del reino, ahora las usaba para abrir la puerta de la salvación. Los miró, su rostro ya no el de un cobarde, sino el de un padre. Arrepentíos, les dijo con una autoridad tranquila, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día 3,000 almas fueron añadidas. La iglesia, nacida en el fuego de una habitación cerrada, había explotado y salido a las calles. La misión había comenzado, el fuego se estaba extendiendo, y ya no había vuelta atrás.